sea la misma fórmula, a Bormánico le agradece, pero la persona tiene ya la titulación romana, ya es una persona que lleva los nombres romanos, aunque su padre no lleva los nombres romanos, su padre es Caturo, aquí lo ven, Caturonis Filius, hijo de Caturo. Caturo es un nombre también de prerromano, céltico probablemente. Entonces tenemos un Caius Pompeius Meidugenus Uxamensis, es de Uxama, una localidad que está a unos cuantos cientos de kilómetros de Caldas de Visela, y agradece a esta divinidad que, si se dan cuenta, en la piedra pone Reo Bormánico, y muchos han planteado que era un error de quien fuera, del que grabó la piedra o de los posteriores que la regrabaron o lo que fuera, por Deo Bormánico, es decir, al dios bormánico. Pero ahora verán que cabe la posibilidad de que sea Reo Bormánico directamente y que estemos ante otra divinidad indígena que sería Reus, vamos, ahora lo vemos, o Reue. Y luego escribe un epigrama, escribe un poema en un latín muy, muy bueno, pero el tema es un poco, en fin, dice que si pasas por cerca de la inscripción, que tengas buen cuidado, que no ensucien la piedra. Dice puero, los niños o los esclavos quizá, o no ensucien la piedra. Es decir, un buen poema para un tema un poco podríamos decir, en fin, de segunda, digamos. Este también no fue encontrado en el mismo surgiente termal, sino en las cercanías, pero no en la cercanía completa como la primera. Pero con la primera tenemos ya la suerte de asegurar que Bormánico es un dios de las aguas termales. Y nombre local porque funciona, aunque, como les digo, este es un Uxamensis, lo dice muy claramente, Uxamensis, es decir, pone también lo que en latín se dice el origo, es decir, de dónde nació el origo, para que nadie, se lleve a engaño de que no es alguien del lugar, sino que es alguien que ha venido de fuera, algo muy característico en ese mundo romano en que se abrieron las relaciones entre unas zonas y otras. Y nació en Uxama, es decir, en lo que ahora sería Castro de Osma, pues a 520 kilómetros de Caldas de Visela. Pero él podía tener a lo mejor otros dioses para darles culto, pero prefirió por lo que les decía antes, porque debía de funcionar. El problema de Reo Bormánico nos lleva a enfrentarnos a otra divinidad indígena, o otro grupo de divinidades indígenas. Esta divinidad que ven aquí, que se llama Reo o Reue, porque depende de cómo aparezca, Anabaraego o Anabaraeco. De no hubiéramos dicho hace unos años, yo cuando escribí mi primer artículo, no hubiéramos dicho nada al respecto en relación con balnearios. No hubiéramos dicho nada. Pero claro, han empezado a aparecer inscripciones en grandes cantidades, donde, pues, en un lugar excepcional para todo que son las Burgas de Orense. En las Burgas de Orense, además, en los alrededores de los surgientes termales de Orense, que ya saben que son calentísimos, pues han aparecido 6 inscripciones dedicadas a Rebe Anabaraego. Pues ya no hay modo de dudar que es la divinidad de las Burgas, cuando antes se pensaba que eran las ninfas, porque apareció allí una inscripción muy, muy interesante dedicada a las ninfas, que luego la vemos. Entonces, Reo Anabaraego. Y luego conocíamos este Reue Anabaraeco, lo conocíamos en una inscripción que se decía que había aparecido en Ruanes, cerca de Trujillo, es decir, en la zona de Extremadura. Y claro, y no en un contexto termal. Entonces, esta es una inscripción que se conoce desde hace muchísimos años, siglos, ¿no? ¿Qué hacemos con esto ahora? Pues tener serias dudas de que haya aparecido en este lugar, cerca de Trujillo, en Ruanes. Lo más probable es que esta inscripción, que sería la 7ª, también vendría de las Burgas de Orense. Y, por tanto, nos
ilustraría aún en mayor medida la relación de este dios con las aguas termales de esa zona específica. Pero como nada es fácil, pues resulta que en 1997 publicó Alicia Canto un dintel funerario en mármol aparecido en Mérida, Trujillo, Mérida, relativamente cerca, pues en Mérida con dos personajes, uno se llama Anna y el otro Barraeca. Pues Ana Baraeco, juntos harían el Anabaraeco, que por criterios iconográficos, Alicia Canto y quienes lo editaron plantean que son representaciones de ríos. Y luego encima, en Mérida, ahí confluyen dos ríos, uno el Anas, es del Guadiana, y el otro el Albarregas, que es muy fácil relacionar Albarregas actual con Albaraeca, con Baraeca, es decir, son divinidades fluviales, eso es lo que plantea Alicia Canto, pero con tantos epígrafes en las burgas, la duda es enorme. ¿Cómo se han movido estos dioses? ¿Cómo se han movido? ¿Cómo han ido este Baraeca y este Ana y este Anabaraeca de arriba abajo, de abajo arriba? ¿Quién es? Lo mejor es preguntarse también quién es Reo, este dios, ¿no? Porque tiene muchos epítetos asociados, más allá de Anabaraeco, Anabaraego y Bormánico, que son los que hemos visto. Pues aquí ven unos cuantos. Larauco, son galaicos muchos de ellos. Beisuto, Siboigo, Marandui, Paramaeco. Reue Paramaeco es de los importantes, ¿no? Muchos epítetos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? Un contexto complejo que es otra vez otra pregunta. De la misma índole que Bormánico, ¿de dónde viene? ¿De las Galias a Galicia o al revés? Pues aquí lo mismo. ¿Cómo podemos salir de este impasse? Pues esperando que aparezcan más inscripciones de este tipo. Incluso sería interesantísimo que apareciese Reue Anabaraeco en otro balneario que no fuese Las Burgas. Entonces ya, de verdad que nos cambiaría los puntos de vista. Pero, por el momento, es un tema abierto. Y como ven, estamos... ¿De dónde vino? ¿De la zona de Emérita Augusta hacia la zona galaica o bajó de la zona galaica a la zona de Emérita Augusta? La testificación del dintel este es del siglo III y las inscripciones de la zona de Las Burgas son anteriores. Pero claro, eso nunca se sabe porque la documentación es, como en todo, la documentación del mundo antiguo es parcial y tenemos pues unas pocas inscripciones y no podemos conjeturar algo más. Lo que sí que tenemos es otro dios de las aguas termales, el Edovius, el dios Edovius o Edovio. Tenemos una primera inscripción que se encontró en 1798. Ya han visto que muchas de ellas aparecen en ese contexto de finales del XVIII. ¿Por qué? Pues porque es el surgimiento de nuevo de el gusto por el baño termal, que se produce con ese mundo ilustrado de vuelta a mirar al mundo romano en cierto modo y les lleva a poner en explotación de nuevo los viejos surgientes de aguas que estaban en muchos casos abandonados, y al abrir esas nuevas explotaciones aparecían inscripciones, y estas son las que conocemos. Desgraciadamente esta inscripción desapareció en 1909. ¿A qué corresponde? Pues apareció en las obras de construcción del balneario Dávila de Caldas de Reis, en los cimientos de la arqueta del agua termal, es decir, que no hay la menor duda respecto de que este Edovio sea algo diferente de un dios de las aguas termales. Bueno, ya ven la inscripción como es. En este caso, frente a la de Bormánico I, solo tiene 3 líneas. Edovio empieza, la otra empezaba con el nombre del dedicante, esta empieza con el nombre del dios, a Edovio, porque está en el caso que corresponde a la dedicación, ¿no? A Edovio, y este Adalus Cloutai, o sea, Adalo, hijo de Cloutio, otro indígena. Votum solvit libensmerito, cumplió el voto de buen grado. Pues
siglos desde 1798, sin aparecer nada, no teníamos más que este edobio, no sabíamos, había desaparecido, no sabíamos gran cosa, hasta que en 2008, a 20 metros de la anterior, o de donde pensamos que apareció la anterior, una con un texto más largo, con mucha mayor complejidad de dedicantes, pero también dedicada a Edobio, en el mismo Caldas de Reis. A Edobio y toda una serie de... un personaje que... los que lo publicaron, todo el artículo fue intentando explicar quién era esta persona, porque es el esclavo de un esclavo del emperador, es decir, un personaje, por una parte, es un siervo, pero es un siervo imperial, y un personaje que no sabemos muy bien su estatus. No es, desde luego, un local, no es como el Adalo, hijo de Cloutio, que es alguien de allí, es alguien venido de fuera, pero que escoge a Edobio para agradecer su curación. Estos son dioses con nombres indígenas, es decir, y si se dan cuenta, probablemente todos ellos conectados con las propias aguas. Pero los romanos, y en la época galaica antigua, pues probablemente cuando no sabías el nombre del dios específicamente, uno de ellos hemos visto, Bormánico, que quizá quería decir el que bullía, el que bulle, el que borbotea, pues, y querías darle un nombre genérico, pues sencillamente agradecías la curación a las aguas, y esto es lo que tenemos. Nombre, el paso es diferente, es un paso más a lo que hemos visto antes. Antes hemos estado viendo divinidades de nombre indígena, sobre un soporte en latín, en lengua latina. Ahora lo que tenemos es la divinidad con nombre latino. Y el soporte, claro, evidentemente el latino. Pero aguas, las aguas, es decir, dioses concretos, concretísimos. Aquí tenemos el de Caldas de Monchique en Portugal, apareció en el principal nacimiento de las aguas, y dedicado a qué, por si acaso teníamos alguna duda, Aquis Sacris, a las aguas sagradas. Votum Solvit, esta patulcia, agradeciendo, porque el problema que ha tenido, como pueden ver por la foto, es que una parte, las aguas termales tienen la ventaja de curar y la desventaja de que se comen todo lo que sobre lo que pasan, es decir, que tienen esa característica de que son muy corrosivas. Entonces ha corroído toda una parte, pero más o menos se ha podido reconstruir que es dedicado a eso, a las aguas sagradas. Más aguas de estas, es decir, divinidades concretas del lugar, las aguas convertidas o imaginadas como sagradas y saludables. La tenemos en Retortillo, en Salamanca, dedicada a las aquis eletesibus, a las aguas eletesibus, o sea, eletesas sería, yeltesas. El río se llama Yeltes, o sea que hereda el propio nombre indígena que debía de tener estas aguas. Aguas con un epíteto, aquis, para que no hubiera duda, la palabra romana, pero el epíteto local, el epíteto indígena, eletesibus, y el agradecimiento igual, exactamente. La concreción aumenta con la referencia a la toponímica, es decir, el decir que son las aguas específicamente esas, hace las yeltesas o eletesas, hace que aumente la concreción de la invocación. No es cualquier agua sagrada, es esa agua sagrada en particular. Por tanto, concreción al 100%. Nos encontramos en el caso galaico muy en particular, pero en todo el mundo romano en general, pero multiplicado en el caso galaico, ahora lo verán, que se produce lo que en este fenómeno de transformación que estamos viendo de lo concreto a lo abstracto, terminaremos en lo abstracto, se produce un fenómeno interesantísimo que ya se estudió hace muchos años, hace probablemente 50 o más años, que es el cambio de divinidades anteriores a unas divinidades de nombre romano que
son las ninfas. Las ninfas son, en el mundo romano, así como en el mundo griego, las ninfas son divinidades de la naturaleza. En el mundo romano las ninfas son divinidades de las aguas. Es decir, son divinidades que radican en las aguas, pero no específicamente en las termales, sino en cualquier agua. Pero aquí se las invoca de un modo sistemático. Fíjense, otro mapa, y fíjense otra vez la zona galaica, cantidades de inscripciones a las ninfas en contextos termales seguros. Lugo, bueno, es muy particular Baños de Montemayor porque tiene una enorme cantidad de inscripciones, pero Cuercuennae, Baños de Bande, Baños de Molgas, Ourense, Caldas de Cuntis, en Portugal Bemsaude, Caldas das Taipas, Caldas de Visela, también Caldelas, en Chaves, en Aquaflavie, en fin, una enorme cantidad. El uso de ese nombre de las ninfas. ¿Por qué? Pues probablemente porque servían para, en vez de utilizar la invocación que hemos visto antes de aquae, de las aguas sagradas, pues las ninfas permitían esa adaptación del nombre romano, pero detrás probablemente quedaba la mirada de lo anterior, ¿no? La mirada anterior a lo romano. Tenemos unas cuantas de estas, las voy a pasar un poco, voy a insistir más en las galaicas, pero la mayor cantidad las tenemos en Baños de Montemayor, que vean que son una buena cantidad, y algunas de ellas con la denominación local de las ninfas caparenses de la zona, y con fuertes rasgos de indigenismo hasta en las propias, la propia ara tiene rasgos de indigenismo, y los nombres a veces de los dedicantes contienen fuertes rasgos de indigenismo. En Caldelas, en Portugal, también tenemos con el indigenismo aún más grande, Caeniquienus, así es como se llama el dedicante, cenicieno lo traduciríamos, en un ex voto nymphis, que viene a querer decir lo mismo que ya conocemos, aparecido en un lugar indudable. En Baños de Bande, esta es la que se pensaba que eran las divinidades de Baños de Bande, hasta que, bueno, pues no, esta es las ninfas, las del lugar, ¿no? Y aquí tenemos un Boelius Rufus, que además nos dice por qué lo hace. Pro salute sua, porque ha recuperado la salud. Votum solvit, agradece a las ninfas. Esta es muy, muy interesante, y además es una inscripción que es desde mi punto de vista, muy bonita. Y también esta que van a ver ahora, que es la patrona tradicionalmente tenida por la patrona antigua de las Burgas, hasta que llegó el Rebe que hemos visto antes, ¿no? Que son las ninfas estas, a las que dedicó esta Calpurnia Vana, que no es una lugareña, y se curó y agradeció a las ninfas, y además con una fórmula un poco especial, que es ex visu, que nos da una idea de cómo podía funcionar la curación. Es la propia diosa, las propias diosas las que le dijeron que actuase de esa manera. Ex visu tuvo una visión de las diosas, de las ninfas, que le dijeron que las invocase para curarse. Ese es el procedimiento. Aparecida en 1802 junto a las Burgas, en una huerta. ¿Y quiénes son las ninfas? Pues las ninfas las podemos ver como el agua sin cara, o como figuras antropomorfas que en el mundo romano sí aparecían de esa manera. No tenemos, por desgracia, ninfas en la zona galaica representadas en relación con los manantiales, pero nos las podemos figurar un poco parecidas a esto que tenemos la Salus Sumeritana, aparecida en la zona en Otañes, en Santander, y nos debemos de figurar las ninfas como algo así en la mentalidad romana. Debía de ser algo así, una divinidad que traía esa curación por medio de las aguas que se vertían. Bueno, más Caldas de Cuntis,
Lugo, que han aparecido muchas en las excavaciones, las recientes excavaciones de la piscina termal, bueno, y en otros diversos lugares. Siguiente paso en este proceso de desconcretización. Cuando las divinidades no son ya relacionables con el propio manantial, pero todavía son relacionables con la salud, con lo salutífero, porque una cosa es lo acuático y otra cosa lo salutífero. En Bormánico, en las ninfas, en el contexto balnear están agradeciendo la salud recuperada. Por tanto, las ven como diosas de la salud o dioses de la salud, pero lo que son dioses de las aguas. En cambio, lo que vamos a encontrar ahora en este paso hacia la abstracción es pasar del agua que cura del agua que cura materializada en una divinidad o imaginada en una divinidad localizada allí, ya fueran las ninfas, ya fuera Bormánico, Edobio, etcétera, o pasamos a una divinidad que tiene que ver con la salud. Y evidentemente en latín, menos mal que nuestra lengua proviene del latín, y muchas de estas palabras que a lo mejor si se las explicásemos a alguien que su cultura fuese la China o su cultura fuese la India, no nos entendería, pero a nosotros es muy sencillo. Una divinidad que se llama Salus, sabemos que es una diosa de la salud directamente. Entonces nos encontramos unas cuantas diosas de este tipo en distintos balnearios, en Baños de Montemayor, junto con las ninfas aparece Salus, en otros lugares, en diversos, esta divinidad. Divinidad de la salud, no es divinidad del agua, es divinidad de la salud. Le puedes agradecer la salud recuperada en un contexto acuático, o puedes agradecerle la salud recuperada porque te has ido a la montaña o porque has ido a un templo de Salus y te has curado en él. Por tanto, hay una desconcretización en todo esto. Mayor es la desconcretización cuando pasamos a un nivel de abstracción superior, porque Salus es de la salud, pero Mercurio, como les decía antes de Minerva, Mercurio, y esta es de Caldas de la Foix en Portugal, Mercurio es un dios de múltiples contenidos. También cabe la posibilidad de que sea un dios de la salud, pero además de la salud tiene